Para quienes no lo saben, en España se descubrió hace unos días esto, que el gobierno español había estado espiando a personajes independentistas catalanes. La independencia catalana es ilegal, el buscar el referéndum, y los catalanes hicieron un referéndum que es ilegal. Usted puede estar totalmente de acuerdo con la independencia, no tiene nada que ver esto. Es ilegal porque la Constitución dice que es ilegal. Para poder hacer ese tipo de referéndums hay que cambiar la Constitución y por alguna causa los representantes catalanes nunca han querido cambiar la Constitución, nunca han propuesto el cambio constitucional necesario para que España deje de ser indivisible, que está en el artículo 2 de la Constitución. Si la ley no te gusta, cámbiala. Bueno, entonces dice esto: una operación mercenaria de spyware amplia contra catalanes usando Pegasus y Candiru. Candiru son dos programas que se utilizan para espiar teléfonos lo instalas en el teléfono de alguien y lo puedes usar. Esto es el Pegasus concretamente, es un programa desarrollado por Israel para el espionaje y cuesta además un dineral. El Citizen Lab de Canadá dice, en colaboración con la sociedad civil catalana, lo cual me dice a mí que la sociedad civil catalana es muy diversa, está en relación con los catalanistas, con los independentistas, porque hay catalanistas que no son independentistas, ha identificado al menos a 65 personas que fueron infectadas con spyware mercenario. Mercenario quiere decir que un grupo que no es del gobierno, un grupo privado malvado que has contratado, está espiando, ¿no? Al menos 63 fueron infectados con Pegasus y 4 con Candiru. Entre las víctimas estaban miembros del Parlamento Europeo, presidentes catalanes, uno de ellos que está huido, por cierto, que el día que quiera regresa y enfrenta a la justicia, legisladores, juristas y miembros de la sociedad civil. Identificamos evidencia aquí son cuestiones de técnicas que se identificaron como parte del espionaje. Bueno, esto en principio suena gravísimo, ¿no? Cuando se revela esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es una magistrada, esto nunca hay que olvidarlo, es su especialidad es precisamente el derecho, dijo, y que se supone que debe hacer un Estado cuando alguien declara la independencia. La declaración de independencia que hizo el Parlamento catalán fue ilegal. Estuvo precedida además de una malversación de fondos que se tomaron para pagar el referéndum cuando estaban destinados a otra cosa. Esos fondos fueron utilizados indebidamente desde el punto de vista legal. Puede ser que tú creas que es muy legítima la independencia catalana, pero ese dinero no era para eso, y al usarlo para eso se infringe la ley. Adicionalmente, un poco antes se habían tratado de comprar armas que no se les autorizó que se compraran, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo la gente puede vivir en un mundo en el que la irracionalidad es tan brutal como para no darse cuenta de cómo funciona la sociedad en la que vive? Ponte tú en el lugar del gobierno. Unos personajes que otros apoyan mucho y que dicen que tienen toda la razón del mundo, eso es aparte, han infringido la ley, han organizado un referéndum que el propio Constitucional ha declarado que es ilegal, han declarado la independencia ilegalmente y siguen trabajando en pro de la independencia. Como ya han delinquido y van a seguirlo haciendo, y han expresado sus intenciones de seguirlo haciendo, muy legítimamente si quieres, ¿es lógico que los supervises o es lógico dejarlos que hagan lo que quieran? Nada más porque el delito a ti te gusta, porque estás de acuerdo con este delito. Si fueran narcotraficantes, pues quizás estarías de acuerdo en que los espiaran, pero si son de independentistas, no. Es muy raro esto. Bueno, tenemos este hoy personaje. hemos asistido con estupefacción a ver cómo la ministra de Defensa, como la señora Margarita Robles, ha justificado un espionaje masivo a abogados, a activistas y a representantes públicos en sede parlamentaria. Y ya digo, nos hemos quedado estupefactos. Nosotros pensamos que la mejor manera de defender la democracia en nuestro país es que no quede ninguna sombra de duda respecto de las actuaciones de los servicios secretos y de...
El señor, el señor que oímos ahora es Pablo Echenique y es portavoz de la fracción parlamentaria de Podemos, que además es un partido que está dentro del gobierno, porque si no gobernaba la derecha, yo nunca estuve de acuerdo con que estuvieran, pero ni modo, hay cosas que hay que aguantar, porque la realidad no es como nosotros queremos. Pero vamos a escuchar esto. Las fuerzas en cuerpos de seguridad del Estado, y pensamos que nadie debe defender en democracia, nadie debe justificar en democracia, además por motivos políticos. Motivos políticos, fíjense, está diciendo que no se puede justificar el trabajo de inteligencia sobre grupos que están actuando, que han actuado fuera de la ley y que pretenden seguir actuando fuera de la ley porque son motivos políticos. Y yo pregunto, ¿qué diría este señor si se entera, porque por lo visto no se ha enterado, de que las fuerzas de seguridad del Estado español espiaban a los independentistas vascos, a los defensores de ETA, espiaban a ETA, tenían infiltrados en ETA? ETA quería la independencia del País Vasco. Se opondría el señor Pablo Echenique a que se siguiera haciendo labores de inteligencia contra ETA. Me dirán, bueno, es que los catalanes no han matado a nadie, ya, pero dadas las circunstancias, ¿es razonable o no que un Estado, si tú fueras el ministro de Defensa, ante una cuestión como la que se dio en 2017-2018 en Cataluña, no vigilarías a la gente que ha delinquido y quiere seguir delinquiendo y está defendiendo la delincuencia? No sé, yo creo que sí, yo lo haría. Espionaje masivo como el que se ha producido con Pegasus. Ahora ya es un espionaje masivo, son 60 personas y parece que son bastante menos de 60, por cierto, bastante menos de lo que dijeron quienes ya lo inventaron como el Catalan Gate. ¿Y qué creen que debería hacer la ministra Robles? ¿Debería dimitir o rectificar es suficiente? Dado el cariz que han tomado los acontecimientos, y esto ya lo dijimos ayer y antes de ayer, nosotros pensamos que va a ser inevitable que haya una asunción de responsabilidades políticas. Una asunción de responsabilidades políticas es que dimita. No puede decir abiertamente que quiere que dimita la ministra, porque su partido, eso que no es un partido además, su club, es parte del gobierno. Y digo que no es un partido porque no tiene militantes ni tiene una estructura partidista, tiene inscritos, que es como un club. Tú te inscribes en un club, pero no eres parte de la militancia ni de la toma de decisiones del club. Es como un club deportivo. Tú en el club deportivo estás, pero no eres parte de la dirección. No es como esos partidos normales, Izquierda Unida, el Partido Socialista, el Partido Popular, donde la militancia toma decisiones y participa y hace asambleas y este tipo de cosas. En Podemos no pasa eso. En la dirigencia vertical, punto. Debería llevarse a cabo una investigación, debería aportarse luz y taquígrafos sobre este tema para ver hasta dónde llegan y hasta dónde alcanzan. Vale, es muy lógico, vamos a hacer una investigación, se supo esto, ¿qué pasa? Se supo esto, que evidentemente además hay un problema de seguridad porque la gente se lo descubrió bien. Pues pasó esto. Este tipo de espionajes no los puede hacer un gobierno porque se le da la gana. Presenta ante los jueces los motivos de su actuación y los jueces aprueban o no las acciones que se están planteando. Los autos judiciales, después de esto que fue el ataque, el gobierno está espiando malévolamente por motivos solamente políticos, no por motivos políticos, pero hay que ver qué pasó. Lo que pasó fue esto, que el gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia, presenta la situación ante los jueces y los jueces dicen, sí, se debe hacer el seguimiento a estas personas, se debe hacer el espionaje que llaman ellos, que no es espionaje cuando no es ilegal, se debe hacer el seguimiento de estas personas, sobre todo por sus nexos con Rusia. ¿Qué nexos con Rusia? Pues, ¿qué tiene que ver Rusia en esto? El Centro Nacional de Inteligencia confirmó, para satisfacción de este señor, quiero suponer yo,
que espió a los independentistas de forma individualizada y con control judicial. Si está con control judicial, tu discusión es con los jueces, ¿vale? Bueno, pero es que desde 2017, 2018 se sabe, o sea, no solo por independentistas, no es solo por haber infringido las leyes españolas, que pueden estar equivocadas y que a lo mejor es necesario que sean independientes todos, vale, pero mientras estén las leyes las cumples. No puedes pasarte un semáforo en rojo y decir que es que no estás de acuerdo con la ley y por lo tanto no te van a multar. Tú dices, mira, fíjate, lo sentimos mucho, pero pagas la multa. El Parlamento Europeo ya en 2017, esto fue en 2000, no me acuerdo, desde 2017-2018 se habló de que había nexos entre Rusia y el independentismo catalán. Eres el ministro de Defensa o eres el presidente de un gobierno donde se sabe esto, donde la Unión Europea ya te ha dicho que está esto, donde te han dicho que está metida Rusia y donde además sabes que hay 4.800 bots rusos que estuvieron jaleando el proceso independentista, como se jaleó a Trump en 2016, y que el independentismo había negociado con Rusia en 2019 que Armenia of all places, reconociera la República Catalana. ¿Qué haces tú como gobernante? ¿Estás haciendo algo ilegítimo al vigilar a delincuentes que además están relacionados con un gobierno cuyo intento por generar desinformación y caos en el resto del mundo es más que claro, es más que evidente, es más que conocido por todo el mundo? Todo lo que usted me pueda decir sobre qué bueno que sería que Cataluña fuera independiente, que estoy en desacuerdo. Como ciudadano español que soy, Cataluña es mi país. Yo cuando voy a Cataluña estoy en mi país. Y no me gusta una persona que me dice, no, es que aquí donde tú crees que estás en tu país, yo quiero que seas extranjero, quiero ponerte una frontera porque soy nacionalista. Soy raro yo. Pero independientemente de eso, independientemente de todo el debate del nacionalismo catalán, la legitimidad de supervisar lo que está haciendo Rusia en el resto de Europa, ¿la podemos poner en cuestión? A Rusia no le interesa la independencia catalana. Le interesa el caos que pueda generar la independencia catalana. Le interesaba mucho más el Brexit, por ejemplo. También estaba apoyando a los secesionistas corsos. Corsos. No me acuerdo si de Córcega o de Cerdeña, miren, me acabo de... que mi memoria no es tan buena y estoy improvisando. Pero ha apoyado a otros secesionistas en Europa, a otros grupos que quieren la independencia. Siempre hay grupos que quieren la independencia en cualquier país. Si usted va a México, hay gente que quiere la independencia del norte de la República, hay gente que quiere la independencia de Yucatán y hay gente que quiere la independencia de Chiapas. Como a usted le gustó a todos, pues se queda con 72 pequeños países por ahí. Cuando el país se formó, supuestamente, con un consenso de todos los presentes. Lo que le interesa a Rusia es generar la desinformación y el caos. El otro día decía yo, y he tratado de insistir en ello, la desinformación no tiene por objeto que usted crea en las mentiras, sino que usted dude de la verdad. En el caso de que la ultraderecha y Rusia han entrado fuertemente en el debate de los antivacunas, ha sido con un montón de argumentos distintos. El virus no existe, el virus sí existe, pero no hace daño. El virus hace daño, pero la vacuna no sirve. La vacuna te va a matar, pero si no te mata, entonces lo que tienes que usar es dióxido de cloro. Pero lo que pasa es que lo que tienes que usar es ivermectina, porque la ivermectina, claro, no quieren que la uses porque las industrias farmacéuticas son malvadas, porque los gobiernos están vendidos. Son cosas absolutamente contradictorias entre ellas. Una narrativa no sustenta la otra. Las narrativas de la desinformación entran en conflicto entre ellas. Pero todas ellas lo que consiguen es que tú dudes del hecho real de que hubo una pandemia. Hay una pandemia, que esto no se ha terminado. Que hay una pandemia de un virus que ha matado a alrededor de 8 millones de personas, si no es que a muchísimas más en solo 2 años, que es un montón de gente. Que se han generado una serie de vacunas que aumentan nuestra resistencia y han permitido reducir el número de muertes brutalmente en todo el mundo, porque sirven, porque son vacunas que sirven.
que tú dudes de eso, que son hechos demostrados, probados, claramente establecidos. Es el objetivo de la desinformación. Promover la independencia catalana es una forma de generar el caos. Caos que sirve a Rusia para los objetivos de Putin, que ya hemos hablado, de su intento de recrear el poder territorial de la Unión Soviética, pero bajo su égida. ¿Cuán lejos hay que estar de la realidad para decir que es ilegítimo que un Estado se defienda tanto de la amenaza interna, de delincuentes internos, que además fueron condenados por su participación en el proceso independentista, y contra amenazas externas, como es el caso de Rusia? ¿Qué harías tú? Si harías algo totalmente distinto, por ejemplo, entregarle a Rusia la Gran Vía de Madrid, no sé, o los Campos Elíseos de París, me parecería muy raro, ¿no? Se supone que velas por los intereses de la mayoría. Y los intereses de la mayoría no están en donde está la infracción de las leyes, ni de los propios, ni de los ajenos, o por lo menos eso creo yo. Y insisto, sin meternos en la legitimidad o no legitimidad de ciertas exigencias de gente que muy honestamente y muy legítimamente y muy sentidamente cree que si logra separarse del resto de los pobres españoles, pues se vivirán mejor porque estarán ellos porque son la raza superior o algo por el estilo. Vale creerlo. ¿Se van a enojar conmigo? Puede usted estar completamente seguro de que así va a ser, porque así es siempre.